Somos Salazar Castillo Marta Patricia, Noriega Pérez Brian, Bautista Antunes Andrea y Obscura Mendoza José Francisco. Les vamos a hablar sobre algunos conceptos importantes sobre las acciones de responsabilidad profesional del médico. Empezaremos hablando sobre el contrato de prestación de servicios. Este es un documento de carácter civil mediante el cual una persona o empresa suscribe un acuerdo con respecto a otra persona que va a realizar una actividad en específico. Si el contrato es de prestación de servicios, recogerá las condiciones en las que un profesional independiente de cualquier área se compromete a realizar una serie de servicios para su cliente a cambio de una remuneración. Las principales características de un contrato de prestación de servicios son estas: que no existe subordinación ni dependencia, se pacta libremente la remuneración, los servicios se prestan de forma personal, no exonera a las partes de las obligaciones fiscales y que es un contrato de tipo civil, no laboral. Ya comprendiendo esto, podemos desglosar otros conceptos. Primero, lo que es la responsabilidad penal. Para la mayor parte de las personas que han estudiado el derecho, un delito es una acción típica, antijurídica y culpable, por lo que para que haya responsabilidad penal deben converger estos cuatro elementos. Es decir, alguien debe actuar, que es la acción, su forma de actuar debe ser igual a la que se describe como delito, es decir, típica. Esta acción debe ser realizada sin derecho, o sea, antijurídica, y con una intención de violar la ley, culpable. En caso contrario, no habrá responsabilidad penal, por lo tanto, no se podrá aplicar una sanción a la persona acusada. Para aclarar algunos puntos, tenemos, por ejemplo, el delito de responsabilidad profesional, que prácticamente nos dice que la responsabilidad técnica y profesional va a consistir en el cumplimiento de las obligaciones sobre la materia correspondiente, ya sea tanto el careo de profesionales, técnicos y sus auxiliares, cuando estos provoquen a un daño en agravio de otra persona. En el área médica, por ejemplo, lo tendríamos como cuando no recabamos la autorización de un paciente o cuando la persona no desea otorgarla y nosotros aún así llevamos a cabo ciertas acciones. Esto puede ser, por ejemplo, un tratamiento o practicar una intervención quirúrgica que no sea necesaria también. En el caso del delito de aborto, pues en México el aborto está regulado a nivel local y es considerado un delito, excepto por algunas excluyentes que van muy variadas. Y esto depende a ciertas circunstancias en las cuales se decide si se castiga o no se castiga, como por ejemplo un aborto que está, bueno, un producto que está perjudicando a la madre y que puede costar la vida tanto de la madre como del producto, pues se puede optar por un aborto y esto es un término legal. No tendría ninguna responsabilidad la madre porque pues es una emergencia médica en la cual se tiene que decidir. No habría responsabilidades tanto para los médicos como para la madre. Pero pues un aborto clandestino en una entidad en la cual es ilegal, pues sí forma un delito. En el caso del delito de investigación al suicidio, pues nos marca como tal que la inducción al suicidio va a consistir en que se induzca o se le diga a otro paciente, a otra persona, perdón, que cometa suicidio. Pero para ser punible debe esta inducción hacerse eficaz, o sea, tiene que realmente llevarse a cabo y tiene que haberse hecho de una manera directa y dolosa. El fundamento principal de esta modalidad es que el suicida pues se tiene que quitar la vida, eh, pues por haber sido inducido por otra persona. Y en caso de que no, de que el suicidio sea, pero no haya nadie que lo haya inducido, pues no se toma como tal, como inducción del suicidio. El delito de revelación del secreto, según el Código Penal Federal, se aplica a quien revele, divulgue o utilice indebidamente o en perjuicio de otro información o imágenes obtenidas en una intervención de comunicación privada. Se le aplicarán sanciones de 6 a 12 años de prisión y de 300 a 600 días de multa. Los delitos contra la salud pública son aquellos que al cometerse provoquen daños a la salud colectiva y por consiguiente afectan negativamente al bienestar general. En México estos se dividen en tres grandes grupos: delitos relacionados con el narcotráfico, delitos relacionados con el peligro de contagio y delitos contra los derechos reproductivos.
El delito de homicidio consiste en la acción de matar a otra persona. Se trata de un delito contra la vida humana en el que el bien jurídico protegido es la vida humana independiente. No obstante, la propia muerte o suicidio no es punible. Según el artículo 267 de nuestra Constitución, al responsable del homicidio calificado se le impondrá de 20 a 40 años de prisión. El delito de lesiones en derecho penal es un delito que consiste en causar una o varias lesiones a una persona de forma que se menoscabe su integridad corporal, su salud física o incluso su salud mental. Es uno de los delitos más habituales puesto que protege uno de los bienes jurídicos más reconocidos, como es la integridad corporal de las personas. Es un delito cuya pena está relacionada directamente con el daño causado a la víctima. A mayor gravedad del daño, la pena es mayor, y si la gravedad de la lesión produce la muerte en la víctima, entonces el delito deja de ser de lesión y se convierte en un delito de homicidio. El delito de lesiones puede causarse tanto por dolo como por culpa, normalmente por culpa grave, si bien la pena que se impone a cada uno de estos casos puede llegar a ser distinta. La usurpación de funciones es el hecho de una persona que ejerce una profesión reglamentada sin tener título profesional o autorización para ello, expedida por autoridades u organismos formales y legalmente capacitados, conforme a las disposiciones reglamentarias del artículo 5 constitucional.